Bueno, buenas tardes, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la clasificación de las redes de computadoras. En la clase pasada estuvimos hablando de los conceptos asociados a las comunicaciones y de los protocolos de comunicaciones. Vimos cómo son los elementos, cuáles son los elementos que hacen parte de la comunicación. Hablamos del emisor, del receptor, del medio, del mensaje y de elementos como los codificadores y decodificadores de los respectivos mensajes. También hablamos de lo que son los protocolos de comunicación, como las reglas que se utilizan para definir cómo se debe llevar a cabo la comunicación en los sistemas en red. Y hablamos de algunos protocolos, dando más énfasis en lo que es el conjunto de protocolos TCP/IP como parte de los protocolos asociados a las comunicaciones en las redes de computadoras en la actualidad, ya que ese fue el protocolo o el conjunto de protocolos que más se difundieron a través de lo que se conoce como la red Internet y que ha llegado a masificarse en el uso de las redes de computadoras a nivel global y a nivel mundial. Vamos a tocar hoy entonces el tema de lo que es la clasificación de las redes de computadoras. Tengamos claro que las redes de computadoras se pueden clasificar desde múltiples formas o desde múltiples puntos de vista, no siendo la clasificación de una red o una red en particular estando solamente en una clasificación. Ella puede pertenecer de los diferentes enfoques a diferentes clasificaciones. ¿Vieron? Entonces, cuando hablamos de las clasificaciones de las redes de computadoras o de los tipos de redes, podemos clasificarla por su tecnología de transmisión, por su extensión, por su topología o por el medio de conexión, no siendo los únicos factores para determinar los tipos de redes, pero digamos que son algunos de los donde se encuentran los elementos más comunes a la hora de clasificar las redes de computadoras. Por su tecnología podemos encontrar redes de difusión, redes punto a punto. Por su extensión, pues ya viene a ser el tamaño. Aquí aparecen redes PAN, redes LAN. Ahí no están las redes CAM también, redes de campus. Redes MAN, redes WAN, ¿verdad? Por su topología tenemos bus, estrella, anillo, etcétera. O sea, ahí hay varias formas. Actualmente se trabaja mucho con redes mixtas. Por medio de conexión, pues medios guiados, medios no guiados, etcétera. Entonces vamos a analizar cada uno de estos diferentes tipos de conexiones de redes de computadoras. Muy bien, cuando hablamos de la tecnología de transmisión, estamos hablando en este caso pues, de la forma en la que se difunden los mensajes a través de los diferentes nodos en la red. ¿Listo? Cuando hablamos de difusión, estamos hablando de la forma, valga la redundancia, cómo se difunde el mensaje. Pueden trabajarse con mensajes conocidos como mensajes de broadcast o mensajes de multicast. Como la difusión es una forma en la que el mensaje se le envía a un grupo de máquinas, no a una sola en particular, en este caso, los mensajes basados en difusión pueden ser de broadcasting o de multicasting. Donde broadcasting, y aquí surge un concepto que vamos a ver más adelante, que es el de broadcast. En este caso, una máquina le envía un mensaje a todos los nodos dentro de esa red LAN, o bueno, dentro de esa red en particular donde se encuentra. Entonces, cuando tenemos un mensaje que una máquina le envía a todos los equipos de su red, pues ese es un mensaje de broadcast o de broadcasting. Si estamos hablando de que un equipo le envía un mensaje a algunos nodos de esa red que se identifican por alguna dirección de grupo en particular, se conoce como multicasting o a través del uso de unas direcciones de multicast, que se le llama. Entonces, broadcasting, el equipo emisor emite hacia todos los nodos. Multicasting, el equipo emisor emite hacia un conjunto de nodos. Ahora, es probable que un mensaje de multicast le sea enviado a todos los nodos. ¿Oyeron? Pero se identifica como mensaje de multicast por el tipo de dirección que se utilizó para el envío del mensaje.
resulta que todos los nodos pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Podríamos confundirlo con un mensaje de broadcast, pero los mensajes de broadcast usan una dirección específica muy particular, hablando ya de las redes de computadoras, no específicamente de las técnicas de difusión. Por ejemplo, la televisión se transmite por broadcasting, igual que la radio. Ellos difunden la señal en todo el espectro, en todas las 360 grados, ¿verdad? Alrededor de la antena. Y el equipo que esté cerca y que tenga la potencia suficiente para captar la señal, pues recibirá la transmisión, ¿sí? Eso es broadcasting. Entonces, multicasting, unos cuantos, broadcast, todos los nodos de la red. Muy bien, ya cuando hablamos de las tecnologías de transmisión punto a punto, estamos hablando de una máquina que se conecta con otra máquina de destino, o sea, una conexión uno a uno. Estas son las conexiones más comunes que podemos encontrar en las comunicaciones en red. También se les conoce como transmisiones unicast, porque es de uno a uno en este caso. Yo me conecto con Google, mi conexión es uno a uno. No que todos los computadores se están conectando con Google, no importa, pero cada uno lo está haciendo con una conexión individual e independiente. Así que la conexión es uno a uno. No te estás comunicando con un grupo. Bueno, en realidad digamos que sí, pero tú te estás conectando con un equipo que hace administración de la granja de servidores de Google. Así que tu conexión es uno a uno. Tu conexión es de tipo únicas. Y normalmente se hace a través de direcciones que son clasificadas como direcciones de red de tipo únicas. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de estas tecnologías, broadcast o difusión es a un grupo y punto a punto es uno a uno como tal. Ya cuando hablamos de las redes según su tamaño o según su extensión, ya hablamos de lo que es qué tan grande es la red en el espacio, es decir, en un espacio físico. Cuando hablamos, por ejemplo, de las redes de área personal o las redes PAN, de las siglas en inglés Personal Area Network, estamos hablando de las redes que son formadas en el hogar a través de los dispositivos propios del hogar como tal, no específicamente, digamos que tratan de no incluir los PCs, aunque algunas veces lo incluyen, los computadores internos, pero normalmente se trabaja a través del uso de tecnologías como Bluetooth, ¿cierto? Que permite conectar equipos cercanos, ya que las redes PAN se aplican para conexiones que no pueden ser o no son de grandes distancias. Entonces, si conectamos nuestros equipos vía Bluetooth, básicamente estamos trabajando con conexiones de tipo Personal Area Network, ¿verdad? Podemos hablar de la conexión de los dispositivos en el hogar para que se intercambien información entre ellos, los celulares, PCs, TVs, ¿ya? Bueno, entonces esas interconexiones a través de esas tecnologías de corto alcance se conocen como redes de área personal o redes PAN. La clasificación más conocida de redes a nivel de su extensión es las redes LAN o las Local Area Network, redes de área local. En este caso, este tipo de redes ya utiliza tecnología como Wi-Fi, ya utiliza tecnología de redes cableadas, ¿sí? Y hace uso de equipos como switches, routers, equipos de red de redes LAN como tal, o de redes de área local. Entonces estamos hablando de redes que son de propiedad privada de una organización o en un hogar incluso. Tú tienes aquí tus equipos conectados a través de switches, tienes varios computadores, eso no sería una red de área personal, sino que sería una red LAN como tal, que tienes dentro de tu casa. Normalmente están ubicadas en un edificio o en un pequeño campus, aunque las redes de campus se separaron de las redes LAN. Y por lo general conecta computadoras personales, aunque en la actualidad ya también conecta dispositivos móviles, porque estos se pueden conectar a las redes Wi-Fi de las organizaciones. Entonces, las redes LAN normalmente son de propiedad privada, porque le pertenecen a la organización en donde están montadas. ¿Listo?
tienen sus diferentes nodos, incluso en algunos casos los tienen organizados por bloques, segmentados o separados de alguna manera lógica o física en el sistema, y digamos que les permitirán interconectar todas las máquinas dentro de la organización. Antes de hablar de las redes de área metropolitana, hablemos de las redes CAN, las CAN, las Campus Area Network. Estamos hablando de lo que se conoce como una red de campus y se aplica cuando una empresa o una entidad, una organización cualquiera, se encuentra ubicada no en un solo edificio, sino en un conjunto de edificios que pueden estar separados por calles. Normalmente esto se da, por ejemplo, en universidades, en donde tenemos un espacio grande de edificios diferentes conectados a través de las tecnologías de la misma universidad, de la misma organización, pero que se encuentran separadas en la distancia. Entonces toca usar antenas, toca usar diferentes mecanismos de transmisión, enlaces en fibra. Entonces ya toca usar algo de tecnología WAN o de tecnología MAN para poder interconectar estos nodos. Pero todos los elementos están dentro del espacio digamos que de la organización, y toda la interconexión es privada y propia de la organización, de la empresa, de la universidad, como sea. La Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte, no diríamos que la americana, pero sí, por ejemplo, la Simón Bolívar, que tiene diferentes edificios dentro de sus diferentes sedes, e incluso pues las sedes también están interconectadas entre sí a través de enlaces en fibra y son propios de la universidad. Que las calles sean de la alcaldía o digamos que del estado y no de la universidad, eso en este caso se hace irrelevante porque está una sede frente a la otra, ¿verdad? Entonces están todas interconectadas por enlaces privados de la universidad. Entonces a eso se conoce como una red de campus, ¿sí? Red de área de campus. Luego hablamos acá de lo que son las Metropolitan Area Network o redes de área metropolitana. Ya estamos hablando de redes que ocupan el espacio de una ciudad o un pueblo, o puede ser incluso una pequeña región cercana. Normalmente las redes MAN se utilizan para interconectar edificios de la misma organización, pero no se hace uso de conexiones tipo WAN a través de un proveedor externo debido a que los edificios no están cercanos. Por ejemplo, podríamos decir la interconexión que hay desde las diferentes sedes de la americana, que si ustedes saben, pues se encuentran separadas a unas distancias bastante grandecitas en comparación con, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar, que tiene sus edificios uno enfrente del otro, pero acá conectan la sede de Prado con la sede Cosmos, con la sede 20 de julio y así con todas las sedes, ¿verdad? Ahora, estas conexiones, ¿cómo se establecen? Se contrata con el proveedor de servicios de Internet, ¿sí? En Mediacommerce creo que es el que se está haciendo eso a la americana, y se utilizan enlaces en fibra que llegan hasta las diferentes sedes. Obviamente, pues enlaces en fibra que son propiedad de Claro y que pasan por el proveedor y todo, pero podríamos manipular direccionamiento privado dentro de esa red pública para que desde la americana desde la sede Prado, por ejemplo, se pueda llegar a los archivos a los equipos, perdón, que estén conectados a la red en la sede Cosmos y así sucesivamente. Pero la fibra que se está utilizando es la fibra del proveedor de Internet, no es la fibra de la americana. La americana no tendió fibra de Prado a Cosmos, porque no puede, ¿ya? Entonces aquí podemos hablar también, por ejemplo, de la red de televisión, pero no de la red de televisión nacional, sino de la red de la televisión local, ¿ya? Telecaribe, cosas por el estilo, o lo que es en la zona del TV Cable, pero específicamente dentro de tu zona. Las redes WAN o Wide Area Network
pues en este caso son las redes más grandes que existen. Son las redes, como se dice, de área amplia, eso significa wide, amplio. Cubren una gran área geográfica. Puede ser, por ejemplo, toda la red de un país o de un continente, y por lo general se conectan a unas redes más grandes, que es, por ejemplo, la red Internet. La red Internet no es la única que existe, no es la única red WAN que existe, pero sí es la más conocida. ¿Por qué? Porque es la que estamos acostumbrados a utilizar. Pero, por ejemplo, en Colombia hay una red conocida como la Red Nacional de Tecnología Avanzada, RENATA, que interconecta a diferentes instituciones, normalmente del área de investigación, para que trabajen en equipo, ¿ya? Y de esa manera, pues, tenemos los equipos interconectados desde una empresa hacia la otra, pero a través de tecnologías de tipo WAN, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, tenemos la red Renata aquí en Colombia, tenemos la red Iris en España, tenemos la red Internet 2 en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la red Clara, que cubre toda Latinoamérica y que incluye a Renata, ¿ya? Entonces, digamos que son redes de área amplia. Déjenme mostrarles una cosa. Muy bien, aquí tenemos la interconexión mundial de lo que se conoce como la infraestructura de red académica. Renata es específicamente solo para Colombia y la red Clara es para Latinoamérica. Pero hay otras redes que se están interconectando aquí. Lamentablemente el mapa no tiene muy buena resolución, pero aquí están las interconexiones de Renata local, aquí las principales, y las interconexiones de los diferentes enlaces que vienen de hacia los diferentes proveedores de Internet en los diferentes países, en Europa, en Asia, ¿sí? Porque miren que la zona intermedia no es que tenga mucha conexión que digamos, igual que en África, ¿sí? En estas zonas no tienen mucha cobertura estas redes académicas, ¿sí? Entonces Renata es la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, que en sus inicios interconectaba universidades o instituciones de educación superior, pero que ahora también incluye empresas o, digamos que, espacios donde se desarrolla la investigación. Porque la idea de Renata es la colaboración para desarrollar nuevos proyectos de investigación como tal. En las universidades de la costa, que pues, en su época tenían Renata, estaba la Universidad del Norte, estaba la Universidad Metropolitana, estaba la Universidad del Atlántico, ellos todavía siguen con Renata, estaba la Universidad Simón Bolívar, que ya se salió también, igual que la Norte, estaba CECAR, que era del Cesar, estaba, bueno, la Metro, no sé si ya la mencioné, estaba la Libre también, ¿sí? La Libre era sede incluso porque la directora en este caso, pues la red de la costa se llama Ruta Caribe, ¿verdad? Y hace parte de Renata. Normalmente, pues fue un conjunto de universidades que se pusieron de acuerdo para conectarse a esta red. Y teníamos un grupo, siempre hacíamos nos reuníamos casi siempre en la universidad, en la CUP, perdón, era que nos reuníamos. Y pues se tomaban las decisiones a nivel técnico y se hablaba con los proveedores de servicios, que en este caso era Claro el que brindaba ese servicio a las redes. También es la misma conexión a Internet físicamente porque era el mismo equipo, pero ese direccionamiento que se utilizaba, que era público y era público de Internet, estaba asociado a solamente comunicaciones académicas. Esa red era de un canal de 100 megas en esa época. Actualmente pues ya los canales de internet son tan grandes que muchas organizaciones han decidido salirse de esas redes académicas. Bueno, pero por lo menos aquí en Colombia. Y el servicio lo brindaba en la costa, Claro. En el interior lo brindaba Telefónica, ¿ya? Entonces digamos que el detalle era conectar entre sí a través de internet, pero en un canal privado, a las diferentes organizaciones. Incluso una vez que se iba a desarrollar un evento en un hotel aquí en Barranquilla y el evento iba a ser organizado por la Universidad Simón Bolívar, lo que se hizo, ya que el hotel no se podía conectar a Renata, se hizo una retransmisión. Conectamos el hotel a través del equipo de videoconferencia con la Universidad Simón Bolívar, y desde la Universidad Simón Bolívar transmitíamos hacia Renata. Digamos que era un salto que había que hacer ahí, pero
pues digamos que se logró algo bastante interesante para esa transmisión. ¿Listo? Después pues ya llegó Renata con sus propias, hablando ya con sus propios directivos y autorizaron o permitieron al hotel conectarse directamente a Renata para evitar ese salto adicional que estábamos haciendo. Y después de que se terminó el evento, pues ya no le bloquearon la conexión para que ya el hotel no se pudiera conectar a esa red académica. Porque en esa red académica no hay tráfico basura, no hay tráfico de redes sociales, no hay tráfico de YouTube ni nada por el estilo. ¿Sí? Es exclusivamente para tráfico académico. Entonces se dan cuenta, para que se den cuenta que Internet no es lo único que existe. ¿Ya? Aunque Renata, como tal, utiliza Internet para su conexión y todo, pero establecen redes de comunicaciones privadas. Entonces, esas son otras redes WAN que existen a nivel mundial. Entonces, por su extensión, podemos hablar de redes PAN, ¿sí? De Personal Area Network, redes LAN, redes de área local, redes CAN, Campus Area Network, no está en la presentación, hay que incluirlo, yo lo incluyo y lo actualizo. Redes MAN, redes de área metropolitana, ¿sí? En este caso estamos hablando de una región. Antes solamente existía LAN y WAN, pero debido a las tecnologías que han ido surgiendo y a las reorganizaciones que hacen de los conceptos, pues han agregado unos nuevos tipos de redes. Y las redes WAN, de Wide Area Network, o redes de área geográfica amplia que cubren un país o un continente o incluso el mundo entero. Y como dice la presentación, Internet es la red WAN más grande que existe. Algún tipo de red que a veces aparece en algunas documentaciones y que pueden llegar a encontrar en algunas páginas, por eso es que a veces no me gusta tanto buscar esa información en sitios cualquiera por ahí, a menos que sean sitios web de blogs de universidades o cosas por el estilo, donde aparecen unas redes llamadas redes SAN, S-A-N, pero estas son redes que no se asocian a esta clasificación de redes por su extensión, porque eso se conoce como las Storage Area Network o redes de área de almacenamiento, y son básicamente la interconexión a través de tecnologías de red, normalmente Fiber Channel, que es una tecnología de comunicaciones en fibra, para conectar dispositivos de almacenamiento, o sea, discos duros, ¿sí? Cogen una caja de discos duros que conectan a la red o conectan a unos servidores específicamente para que utilicen esos discos como el sistema de almacenamiento. Pero no podemos decir que SAN entra en estos tipos de redes por su extensión. Esto no es así, porque estas son redes especiales para manejar almacenamiento de datos. Entonces son redes de discos duros, digámoslo así. ¿Ya? Una caja de discos duros que se conecta a un servidor y se llama SAN o Storage Area Network. Pero ya les dije, eso no entra aquí. Y si lo llegan a ver en alguna página, pues no lo tengan en cuenta, esa página está equivocada. No es un tipo de red y no lo puedes unir a las redes LAN, MAN, WAN, porque no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo como tal. Ya entraría más en una clasificación de lo que es clasificación de redes de almacenamiento, donde tenemos SAN, tenemos NAS, etcétera, y diferentes tecnologías para la interconexión de discos duros hacia sistemas de cómputo. Aquí tenemos, por ejemplo, unas relaciones de tamaños entre distancias entre procesadores. Obviamente eso es distancia entre máquinas, ¿no? Entre computadoras. Tenemos las redes PAN que cubren, por ejemplo, un metro cuadrado o 10 metros, un cuarto. Normalmente 10 metros, ¿por qué? Porque esta es la distancia máxima que soporta una conexión Bluetooth sin interferencia, sin una pared en la mitad, por lo menos. Si hay una pared en la mitad, la distancia disminuye. Las redes LAN, redes, por ejemplo, de 100 metros cuadrados o de 1 kilómetro, en el caso de redes de campus, o de varios kilómetros, en el caso de redes de campus. Y ya pues podríamos sacar de ahí esa red CAN, CAN, para esa clasificación. Las redes MAN, que pueden ocupar 10 kilómetros, por ejemplo, una ciudad, o 100 kilómetros, un país, o el tamaño que ocupa el país como tal.
Las redes WAN ya estamos hablando de redes que cubren, perdón, redes de 100 kilómetros son redes WAN, disculpen. Estamos hablando de redes que cubren un país, que cubren un continente. Y Internet, que es la red WAN más grande que existe, pues cubre todo el planeta completo. Entonces, por eso es que decimos que según el tamaño están las diferentes clasificaciones. Ahora vamos a hablar de lo que son las topologías de redes. Y en este caso, cuando hablamos de topologías, estamos hablando de la forma topográfica de la red. Y esto específicamente quiere decir la forma de interconexión de los equipos en el espacio, según la forma como se conectan los nodos entre sí al sistema. Y tenemos lo que se conoce como topologías físicas, que se refiere a la configuración de los cables y las computadoras y la interconexión de los mismos entre sí. Y las topologías lógicas, que ya es más que todo pues la forma en la que lógicamente, ya no físicamente, se conectan los nodos. Porque es probable que físicamente te parezca una topología, pero lógicamente funcione con una topología completamente distinta. ¿Saben? Entonces, en este caso toca separar dichas topologías. Y en algunos casos, vamos a hablar a futuro, por ejemplo, vamos a decir, no, es que este sistema de conexiones de esta red LAN tiene una topología física de estrella, pero lógicamente trabaja con una topología de malla, por ejemplo, o con una topología de bus. Entonces, físicamente parece una topología, pero en su funcionamiento interno trabaja con una topología distinta. Entonces, todo depende de cómo clasifiques esa topología dentro de la red LAN. Entonces, tenemos, por ejemplo, la topología de bus. Esta fue la primera topología física, ¿sí? Aunque puede ser lógicamente también de bus, pero físicamente esta fue la primera topología que se inventó. En este caso se trabajaba con cableado coaxial, ¿sí? El mismo cableado que se utiliza en TV Cable. Pues me imagino que todos conocen el cable coaxial, ese cable encauchetado negro que tiene un alambre metálico en toda la mitad y que se enrosca normalmente en un conector, ¿sí? A través de un conector BNC que se le llama a ese tipo de conector. Entonces, piensen en ese cableado como en el tendido de una tubería en PVC, por ejemplo. Ustedes saben que las tuberías tienen codos, tienen extensiones, tienen T's, pues si alguna vez han trabajado fontanería, no sé, o han visto las tuberías de sus casas de agua, las que pasen por fuera, pues ven que a veces hay un codo que hace la curvatura, o ven que a veces hay una T que hace una derivación y hace que el flujo salga en dos sentidos distintos. Bueno, acá es lo mismo. El cable también tenemos T's, tenemos codos, tenemos terminadores, digamos que el tapón que uno pondría cuando llega al tope de la tubería, ¿sí? Para que no se salga el agua, pues uno le pone un tapón. También sucede algo así parecido acá. Entonces tenemos, por ejemplo, un canal principal al que se pegan todos los demás nodos. Digamos que este canal de aquí, el canal horizontal que aparece aquí, el principal de todos, es lo que podríamos decir el backbone o la columna vertebral, eso significa backbone, de esta red. Digamos que es la tubería principal del agua, en este caso, pues haciendo la alusión todavía al tema de la comparación con una tubería de agua. Los nodos, que son estos círculos que están aquí, se conectan a través de un elemento del mismo tipo del cable, se conectan a ese cableado. Entonces, aquí en el punto de interconexión de este nodo, por ejemplo, este que está aquí, vamos a encontrar aquí una T, que es una derivación para que este nodo pueda mandar información hacia cualquiera de los dos sentidos del cable como tal. ¿Listo? Entonces uno ahí pone una T y coloca en un extremo un pedazo del cable, en otro extremo coloca el otro, y en el tercer extremo coloca el cable, perdón, que va para ya el equipo de cómputo hacia el cual va la conexión. Entonces, esa topología se conoce como topología de bus. ¿Listo? Se dice así porque todos se unen a este bus principal de comunicaciones. ¿Okay? Entonces, problemas con esta topología. Hay un solo medio de transmisión.
Y hay un pequeño problema de que no podemos, como ya se lo dije en la clase pasada, no podemos utilizar ese mismo medio tan fácilmente. Toca utilizar técnicas, por ejemplo, de multiplexación o de compartición de canal, en donde se mandan múltiples señales a través del mismo medio. Pero en este caso, estas topologías antiguas que utilizaban este modelo de interconexión de nodos, pues compartían el mismo medio, lo que quería decir que no se podían, dos equipos no podían transmitir al mismo tiempo, ¿ya? Porque se generaba lo que se llama una colisión de paquetes, una malformación de la señal eléctrica, lo que hacía que el mensaje fuera inentendible y los nodos tenían que volver a transmitir esa información. Entonces, si este equipo iba a transmitir y este también iban a transmitir, pues no se podía hacer al tiempo porque entonces se chocaban aquí en la carretera, ¿ya? En el backbone principal. Ventajas de esta topología. Es fácil de instalar. Bueno, no tan sencillo porque es más difícil de preparar este cableado que el cableado convencional de red, el famoso cableado de par trenzado. Pero si ustedes han visto cómo los proveedores de servicios montan los cables de TV Cable en sus casas, cómo sacan sus derivaciones hacia un cuarto, por ejemplo, en donde hay otro televisor, y ahí colocan otro decodificador de TV Cable. Bueno, digamos que así es como se montaban las redes de computadoras en este caso. Maneja grandes anchos de banda, lo que permitía transmisiones a gran velocidad, una gran cantidad de transmisiones al tiempo. Es bastante económico, no requiere equipos intermedios de conexión como switches ni nada por el estilo, y podía soportar de decenas a centenas de equipos. Pero el problema era las desventajas que estos nodos tenían, que esta red tenía, por ejemplo, ¿sí? Cuando el número de equipos es muy grande, el tiempo de respuesta se vuelve muy lento, ¿sí? Las distorsiones afectan a toda la red. ¿Cómo así? Si el canal falla, se cae toda la red. Obviamente, si esta carretera principal, este backbone de aquí se cae, todos los nodos se desconectan, ¿no? Pero el problema es que si también se cae este canal de aquí, toda la red se viene abajo completica, ¿ya? Esa era una desventaja que tenían estas redes. ¿Por qué? Sencillo, señores, porque dentro del cable, dentro de toda la conectorización de la red, había que mantener un valor de resistencia, ¿sí? Se llama un valor de impedancia, que en el caso de las redes utilizaban el cableado coaxial delgado, era de 50 ohmios, ¿sí? Como valor de resistencia. Yo creo que ustedes vieron electrónica. Y en el caso de las redes de coaxial grueso, pues se trabajaba con una impedancia de 75 ohmios. El problema, si algún nodo se abría, o sea, la conexión de aquí se abría, hagan de cuenta, se rompió la tubería, el agua se comienza a salir y se baja la presión en todos lados, ¿no? Bueno, lo mismo pasa aquí. Si se caía el enlace en uno de los nodos porque se dañaba el cable o la tarjeta salía mala, no sé, por algún factor, toda la impedancia del cableado se veía afectada, de tal manera que se caía la red completamente, ¿sí? Eso es algo que tenían que tener claro ahí. Y si se llegaba a caer algo, pues tenían que identificar dónde estaba el fallo, porque podía estar en cualquier nodo o incluso en el backbone. Entonces tenían que tener eso en cuenta y eso complicaba un poco digamos que la utilización de estas redes, ¿ya? Entonces esas eran las desventajas. Un nodo que se caía toda la red, y eso obviamente no era recomendable. Aparte, si se cae el canal, como es el único que hay, pues toda la red se viene abajo. ¿Listo? Otra topología es la topología de estrella, señores. En este caso, la topología de estrella es una topología muy común y muy utilizada, aunque en la realidad es difícil clasificar una red en una topología específica. Normalmente tienden a tener topologías, digamos que no específicamente físicamente de una sola tecnología, pero casi siempre podemos decir que es una estrella o es una estrella extendida, ¿sí? Una estrella extendida es una estrella que tiene más estrellas a su alrededor. ¿Listo? Entonces, en este caso, todas las estaciones de trabajo se conectan a un punto central, conocido como concentrador, ¿ya? Porque concentra todas las conexiones, formando el centro de la estrella y los nodos a su alrededor, pues obviamente es una estrella como tal.
Ojo, esto es la forma como se representa. No quiere decir que los computadores tengan que estar alrededor y que el nodo tenga que estar en la mitad. No. Por ejemplo, la sala de sistemas de la universidad, si ustedes estuvieron ahí al inicio del semestre pasado, tiene, si se percataron los que tuvieron conmigo en sistemas operativos, que tiene una caja negra en la sala que da hacia la puerta, hacia la salida de la universidad. La ventana me refiero, ¿no? Tiene en la parte de adelante, cerca del tablero, una caja negra ahí que está puesta, que es un gabinete, y adentro de eso está un equipo de conexión, un switch, digámoslo así, que vendría a ser ese concentrador de la red. Y los demás equipos están puestos al frente y todos esos cables llegan hasta ese gabinete y llegan hasta los equipos que estén ahí. Entonces, esos equipos son el centro de la estrella como tal. A pesar de que físicamente no está en el centro de la conexión, pero eso no importa, sino que todos los equipos se conectarán a ese nodo. ¿Ya? Si es la sala de enfrente, pues el equipo está en la parte de atrás, al final de la sala, como pegado a la cafetería. Las ventajas de una topología en estrella es que, a diferencia de la topología de bus, cada PC es independiente de los demás, de tal manera que si la conexión de un PC se cae, no se va a caer toda la red como si pasaba en la topología de bus. Acá se va a caer solamente el PC. ¿Ya? Es fácil de conectar porque digamos que preparar estos cableados es muy sencillo, esto no tiene mucha complicación. Obviamente requiere algo de práctica porque hay que saber organizar el cable, pelarlo, cortarlo, pero no es que sea un proceso muy complicado. ¿Listo? Normalmente con una clase que uno recibe ya uno aprende cómo es el procedimiento. Obviamente con el tiempo y con las prácticas uno perfecciona ese proceso. Control de tráfico centralizado, porque obviamente tenemos un elemento central de la red que organiza todo el tráfico. Y la falla en una computadora, como ya les había dicho, no va a afectar a la red completa, solo a esa computadora. Problemas o desventajas en este caso. El funcionamiento depende de un dispositivo central. Quiere decir que si ese dispositivo falla, vienen problemas con la conectividad. Ahora, esto se puede solventar colocando más de un dispositivo y conectándolos en paralelo para que uno apoye al otro. Claro que hacerlo de esta manera exige que el computador tenga dos conexiones, una para el primer equipo y otra para el segundo, ¿cierto? Entonces digamos que ya ahí sí toca tener o meterse la mano al drill, hacer una pequeña inversión para garantizar lo que se conoce como la alta disponibilidad. Pero empresas grandes se caracterizan, por tener sus dispositivos duplicados, ¿cierto? Tienen dos switches de núcleo, dos switches de core, que son los switches principales de la organización, y tienen todo su área de distribución, que es una zona especial de la red que distribuye las conexiones hacia lo que son ya los equipos de acceso a los computadores. Y normalmente vienen con enlaces dobles, enlaces duplicados para poder tener en claro que si un canal se cae, entre el otro a respaldar. ¿Ya? Por ejemplo, cada vez que se tira un enlace en fibra, tienen que tener claro que hay que tener un enlace alterno, por lo menos una pareja de enlaces que se establezcan, de tal manera que si un enlace se llega a caer por alguna razón, se use el otro. ¿Listo? Pero ya pensando en la alta disponibilidad de los sistemas, ¿sí? Esto no tiene que ver con qué topología es ni nada por el estilo. Porque si tú tienes los equipos conectados a un nodo central, es una topología en estrella. Ahora, el problema, por ejemplo, en la sala o la diferencia con una topología en estrella convencional en toda la americana es que ese switch o ese conjunto de switches que salen de la sala 1 van hacia otro switch. ¿Sí? Van hacia otro switch que es un nodo de distribución o un nodo central. ¿Sí? La verdad ya no conozco muy bien la topología de la universidad para decirles exactamente cómo está conectado, porque no hago parte del área de TI. Entonces, digamos que sería más bien como hay un nodo central, que es la estrella central en este caso, de esa estrella central sale hacia otros switches, ¿cierto? Que formarían otras estrellas adicionales, y a esa topología se le conocería como estrella extendida. ¿Saben? Otra desventaja aquí, la cantidad de equipos dependientes del dispositivo central. ¿Qué quiere decir esto, señores?
que el dispositivo central tiene un número limitado de conexiones. Por ejemplo, tiene 24 conexiones nada más, lo que implica que podrás conectar 24 equipos. Ahora, 24 equipos si ellos son los únicos que hay en la red. Pero si hay otros switches más en la red que hay que conectar, pues uno de los puertos tiene que reservarse para conectarse con el otro switch, con el otro equipo. Lo que implicará que sería un computador menos, ¿verdad? Entonces, hay que tener en claro cuántos equipos se van a conectar para saber qué equipo se va a comprar y pensar de pronto en posible crecimiento de la red, ¿verdad? Entonces, si tienes 20 puertos, eso sí, no vas a conseguir un switch, por ejemplo, un equipo de concentrador de estos. No lo vas a conseguir, no, que yo necesito 15 puertos nada más. No, te dicen, no, tenemos 24. Tenemos 24, tenemos 48. Te puedo conseguir uno de 12. ¿Ya? Pero normalmente estos switches son de 24 o de 48 puertos. Tienen unos puertos adicionales, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Entonces quiere decir que si tiene 48 puertos, puedo conectar 48 equipos. O sea que si son 30, pues comprar el de 24 no me sirve. Tendría que comprar dos de 24, por lo menos, o uno de 48. Ventaja de comprar dos de 24, pues tengo dos equipos. Si falla uno, pues puedo cambiar algunas conexiones para dejar a algunos trabajando. Pero si tengo solo el de 48 y se cae, pues listo, se me cayó todo el sistema. ¿Ya? Ahora, tú, obviamente, ya cuando uno está trabajando a nivel profesional y uno es el que administra la red, uno siempre tiene equipos en stock, equipos guardados ahí que entran a trabajar si algún equipo se daña mientras traen el de repuesto. Porque créanme, si ustedes trabajan en una empresa donde hay equipos de alta gama o equipos de gama de media hacia alta, ¿sí? Estos son equipos, primero, que son muy costosos. Esto no lo vas a conseguir en Parque Central, olvídate de eso. Allá en Parque Central tú consigues switches de 200,000, 300,000 pesos, ¿verdad? Acá estos equipos ya tienes que comprarlos en dólares, $1,000, $1,200, ¿sí? $900, $10,000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no vas a ir a la empresa y vas a decir, hey, mándame un switch nuevo, ¿cierto? Porque se me dañó uno. Entonces ellos te van a decir, no, espérate, porque tenemos que decir al fabricante para solicitárselo y viene llegando como en 3 meses. Porque el fabricante tiene que armarlo. Ellos no van a construir el switch para ver si se vende o no. Ellos lo arman por pedido. ¿Ya? Ahora, que la empresa quiera brindarle un servicio adicional a su cliente y tengan algunos en bodega guardados ahí, pero solamente para dar soporte, es otra cosa. ¿Ya? Es otra cosa, pero por lo general esos equipos se mandan a hacer y tienen que esperar a que se fabriquen. Así que no puedes tener la cantidad exacta porque vas a meterte en un lío bastante grande. Vamos a mostrarles estos equipos cómo serían. Bueno, aquí tenemos uno casero de 4 puertos y un quinto puerto parece que es de uplink para conectar con otro switch. Aquí tenemos uno de 8 puertos. Estos son los que se consiguen por ahí fácilmente. Son equipos de muy bajo nivel. No es para muchas máquinas. Acá, por ejemplo, tenemos ya un switch más profesional, ¿sí? Un switch ya de 24 puertos. Aunque esta gama es media, parece que fuera un Hewlett Packard, no sé. Hay que mirar la referencia. Tiene estos 24 puertos aquí. Tiene unos puertos adicionales. Estos son unos puertos. Vamos a mirarlos aquí Estos son unos puertos adicionales para conectar enlaces en fibra. Y aquí tiene un puerto especial para administración del switch. ¿Ya? Entonces, esta es la limitante aquí. 24 computadores nada más aquí. Y estos enlaces de alta velocidad que son para conectar con otros switches. ¿Listo? Entonces, necesito 30 equipos. Te tienes que comprar 2 de estos. O buscas uno de 48. O sea, uno como este, que tiene más puertos, o sea, tiene una mayor densidad, puede conectar más equipos. Obviamente este es más caro, ¿no? Entonces ya tenemos las diferentes
equipos y este sería el núcleo de la red. Perdón, el núcleo de la estrella, el centro de la estrella. Ahora, si ese equipo se daña, abajo se vino abajo toda la red. Entonces, a poner uno nuevo. La topología de anillo, señores. En este caso estamos hablando de una topología parecida a la topología de bus, ¿ya? Se podía armar inicialmente con cableado coaxial, incluso esta topología es anterior a la topología en estrella. Y tenemos aquí el bus principal de conexiones, que es un bucle, un ciclo cerrado, ¿ya? O sea, el bus de comunicaciones de acá, de la red, de la topología de bus, se cierra. Este extremo se conecta con este otro extremo. Y se arma la topología en anillo. Es una topología física muy estable. Fue inventada por IBM, pero pues ha sido desplazada y ha sido reemplazada por tecnologías de estrella que se utilizan en la tecnología Ethernet, ¿verdad? Actualmente, bueno, se podrían conseguir equipos que tienen el anillo, o sea, equipos concentradores, así como los switches que vimos ahorita, pero que internamente tienen un anillo. La conexión en anillo se hace internamente, entonces parece físicamente que fuera una estrella, pero como internamente el equipo concentrador, que en este caso se llama un MAU, tiene un anillo interno, es una red de anillo en realidad. Particularidades de esta topología, de esta red en anillo, el hecho de que se siguen unos principios parecidos a los de la red de topología de bus. Si se llega a caer el enlace, es probable que se caiga todo el sistema. Si uno de los nodos se cae toda la red también, ¿ya? Debido a la particularidad cómo trabaja esta topología. Esta topología trabaja específicamente con un mecanismo de acceso al medio conocido como token passing, en donde existe una señal eléctrica que va viajando de nodo en nodo, ¿sí? Conocida como un testigo. A nivel de competencias deportivas, ese testigo o token, por sus siglas, por su nombre en inglés, sería como en las carreras de campo relevo, ¿sí? Que es una carrera en donde cuatro competidores corren, cuatro competidores del mismo equipo, perdón, corren por relevos, o sea, primero corre uno, llega hasta el final donde lo espera el otro compañero y él tiene que correr con ese testigo en la mano y se lo tiene que pasar al compañero cuando quieren que el compañero comience a correr, ¿sí? Obviamente, pues por cuestiones él corre un poco antes, pero tiene que pasarle el testigo antes de pasar cierta zona para que pueda seguir corriendo. Y así hasta cubrir los cuatro competidores y que hagan la carrera completa. Bueno, aquí hay un testigo electrónico que va viajando de computador en computador, ¿sí? Para que un computador transmita la señal hacia el otro equipo, para que transmita red, datos hacia los diferentes nodos, él se tiene que quedar con el testigo. Primero él tiene que esperar a que el testigo llegue a su poder. No que este señor de acá abajo quiere transmitir, pero el testigo va por aquí. Bueno, le toca esperar, él no puede hacer más nada. Porque el que puede transmitir es el que tenga el testigo. Entonces resulta que llegó hasta este señor y este señor va a transmitir. Entonces él retiene el testigo, se lo queda y transmite. Cuando ya él sabe que la transmisión terminó, pues libera el nodo, el token para que siga su camino. Y este nodo que quería transmitir, pues ya recibió el token porque pasó por no hizo nada y lo retransmitió a este señor de al lado. Entonces listo, ahora él lo retiene y transmite lo que vaya a transmitir. ¿Sí? Entonces, esa es una característica ya de la forma en la que trabaja esa tecnología, una tecnología de acceso al medio, o sea, de acceso al medio físico, conocida como token passing o paso de testigo. ¿Listo? Que se aplica en unas redes llamadas token ring, ¿sí? O como anillo de testigo, son las famosas redes en anillo. Ventajas. El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras. ¿Por qué? Todas tienen que esperar el token. El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red. Porque obviamente, pues, un problema que tienen las redes en estrella,
y sobre también las redes en bus. Ahora, las redes en estrella, cuando se utilizan equipos antiguos llamados hubs, con switches, pues la cosa cambia un poco. Es el problema de algo llamado las colisiones, ¿sí? Cuando ustedes piensen en una red de computadoras, piensan en una carretera por donde están pasando los datos, ¿cierto? En una carretera, ¿qué entienden ustedes por una colisión? Ocurrió una colisión en la carretera. ¿Qué pasó? ¿Quién dice algo ahí? El tráfico. Ajá, pero ¿qué sería una colisión? Exacto, aquí dice Andrés, un choque. Exacto. ¿Un choque de qué? ¿De qué, quiénes se chocaron? Dos autos. Los autos, ¿verdad? Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué creen, por qué se pudieron haber chocado los autos? Como profe, yo diría que hay muchas posibilidades de que esos dos carros se hayan chocado, como uno se fue doblando y no vio al otro y lo chocó y se volcaron todos dos. Se quedaron en el mismo canal, en el mismo carril, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso hubo una colisión ahí. Bueno, eso es lo mismo que pasa en las redes de computadoras. Si dos, claro, piensen por ejemplo que un cable sería como una carretera de un solo carril, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si dos carros transmiten, si dos carros van a pasar por la misma carretera en sentido contrario, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se van a chocar. Bueno, es lo que sucede aquí. Cuando se habla de una colisión en la red, es porque dos computadoras quisieron transmitir al mismo tiempo en el mismo medio físico, o sea, en el mismo cable, en el mismo equipo central, en el mismo switch, en el mismo router. ¿Y qué pasó con los mensajes? Pues sencillo, como si fueran dos carros, ellos se chocaron, porque cada uno iba en el mismo carril y llegó un momento en que uno o iba más rápido que el otro o iba en el sentido contrario y ¡pa! Se chocaron. ¿Qué pasa cuando las corrientes eléctricas se chocan? Sencillo, se genera una señal eléctrica más grande, se suman las señales, por ejemplo, y se hace una deformación. La señal se sale de los límites permitidos para una conexión normal. Entonces los equipos detectan eso como ocurrió una colisión de datos, ¿ya? Entonces, esa colisión, esa malformación de la señal eléctrica le dice a los equipos, no, ese mensaje no se puede utilizar porque está mal formado, está fuera de los estándares, no se entiende, así que hubo una colisión. Señores, por favor, retransmitan nuevamente lo que estaban mandando. Entonces, cada uno de esos nodos ejecuta un algoritmo automático para calcular un tiempo de reenvío, ¿sí? Entonces, eso es tiempo que se pierde. Ese tipo de colisiones o ese tipo de choques que se dan en las redes, por ejemplo, de bus o de anillo o de estrella, perdón, no se dan aquí en las redes en anillo. ¿Por qué? Porque las redes de anillo se basan en el paso de un testigo, en el token passing. Entonces, el rendimiento no va a caer porque no van a incrementarse las colisiones, como sí pasa en los otros tipos de redes. Claro que los otros tipos de redes tienen algunas ventajas adicionales, ¿oyeron? Que soportarán ese modelo de colisionamiento, ¿ya? Ese es un modelo basado en competencia, compiten por el medio. Desventajas, como ya les había dicho, pues si se rompe el cable del anillo, se cae toda la red. Y la falla de una computadora afecta el funcionamiento o altera el funcionamiento de toda la red. Es bastante difícil de instalar. Esas redes ya han salido en desuso, se han quedado en algunos elementos, algunos enlaces WAN en fibra. Por ejemplo, cuando estaba yo recién ingresado a la universidad, allá en el año 2008, yo creo que fue en el 2009 que yo fui a la sede de Medellín, porque yo era el encargado de la red de acá. La sede de Medellín estaban teniendo problemas, porque el proveedor de ellos, que era UNE, que ponía un enlace en fibra, ellos tenían un canal compartido y con otras 5 empresas más, porque ese era el contrato que hicieron, ese fue el contrato que hicieron. Entonces ellos tenían una conexión en anillo entre las 5 empresas.
Como la americana tenía problemas de malware y ese problema de malware estaba tumbando la red, se le caía la red, como era una red en anillo, se le caía la red a las 5 empresas. ¿Ya? Entonces UNE tuvo que sacar a la americana de esa red. ¿Listo? Y obviamente le solicitó a la americana, que lo sentía mucho, pero que para poder darle internet tenía que garantizar un buen rendimiento en su red, porque esas fallas de ese rendimiento dentro de esa red de computadoras va a afectar a los otros clientes de ellos. ¿Sí? Ese es el detalle de las topologías en anillo. Obviamente ya fuimos, montamos un controlador, montamos un anti-malware, o sea, comenzamos a montarle sus mecanismos de protección, montamos un proxy para controlar el tráfico en la red, ¿ya? Para tratar de mejorar. Incluso les tocó mejorar la parte eléctrica también porque tenían problemas eléctricos. Tuvieron que montar un polo a tierra industrial para que las fallas eléctricas de aquí no tumbaran la red, digámoslo así. Entonces, ese es un problema de estas topologías en anillo. ¿Ya ven? Debido al manejo de que si se cae algo en el anillo, ya sea el cable central, ¿cierto? El backbone, la columna vertebral de la red, o el enlace que va hacia los equipos se caía, pues se caía toda la red completamente. Otras topologías que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Tenemos esta topología de anillo doble, en donde hay dos enlaces. El token o el testigo va por un enlace, mientras que la comunicación va por otro, ¿verdad? Ahora, si uno de los anillos se cae, el otro anillo toma el control de lo que ese anillo que se cayó realizaba. Si era el paso del token, pues él asume el paso del token. Y si era la transferencia de información, él asume la transferencia de información. ¿Listo? Son anillos dobles. O se podía incluso repartir para que los dos transmitieran también. O sea, eso ya dependía de la configuración que se hiciera en los equipos. Estos enlaces de anillo doble sí se usan exclusivamente con tecnologías en fibra óptica. La topología de árbol. Profe, yo sí. Dime. De todas estas tipologías, ¿cuál es la que más se usa, como la más recomendable? Digamos que no es. La topología en bus ya no se recomienda, esa no se debe usar nunca. La topología de anillo ya ha quedado en desuso, ¿verdad? Porque digamos que ha sido desplazada por otras tecnologías, que son las tecnologías en estrella, son las que más se utilizan ahora mismo. Pero ya no vas a tener una estrella central, una sola estrella, ¿sí? Tú vas a tener algo llamado una estrella extendida. Vamos a mostrarles aquí. Una topología de estrella extendida es una topología como esta, ¿cierto? En la otra topología tú tienes aquí el centro de la estrella y aquí estaban los PCs. Pero en la estrella extendida tienes aquí un switch central, que es el que te controla todo. Tienes aquí unos switches de acceso, digámoslo así se les llama. Y aquí tienes los equipos conectados. O incluso es probable que tengas otra capa de switches acá arriba, ¿ya? Y ahí va manejando o extendiéndose la estrella. Esa es la topología más convencional. Pero en la actualidad hay topologías donde tú comienzas a jugar con el sistema, pero digamos que esto sería lo más común. Puedes encontrar cosas como esta, ¿ya? Que sigue siendo estrella extendida a pesar de que estos equipos están conectados a ese switch central, ¿ya? Pero acá se sigue extendiendo la red. Vamos a mostrarles el modelo de red jerárquica. Que es parecido a ese modelo de árbol que vamos a ver ahora. Pero la arquitectura de red jerárquica como tal tiene la particularidad de que si quieres manejarla de manera de alta disponibilidad tendrás que colocar múltiples equipos aquí de conexión. Estos son los switches principales, se llaman switches de núcleo o de core. Aquí tenemos los switches de distribución, o sea que son equipos que distribuyen las interconexiones de red. No van a ser equipos a los que vas a conectar PCs, salvo casos muy extremos. Y aquí al fondo tienes los equipos de acceso, los switches de acceso, que son los que ya vas a conectar a los computadores, ¿ya? Y aquí estableces unas conexiones multipuntos, o sea,
este switch lo conectas con este y lo conectas con este, de tal manera que si este se cae, pues este respalda, ¿ya? Este está conectado a estos dos, este está conectado a estos dos, y aquí tienes también unas conexiones cruzadas. Señores, la idea es que la red quede conectada como si fuera una topología de malla, de todos con todos, de tal manera que si un enlace se cae, el otro entra a respaldar y la red se mantenga funcionando. Si fuera un solo cable por aquí, y luego por acá, y luego por acá, pues si se cayó esta conexión de aquí, no vas a usar esta, tienes que coger físicamente, quitar el cable y pasarlo para otro equipo. En cambio, con esta estructura tan compleja de conexión, de conectorización tipo malla, por ejemplo, te permite garantizar la disponibilidad del sistema. O sea, que si este switch falla de aquí, pues este suma la carga y entonces este ya no va a mandar el mensaje por aquí, sino que lo va a mandar por acá. ¿Ya? Y sale internet por acá o puede salir internet por acá. Miren que tenemos dos proveedores de internet aquí, incluso en esta topología. Obviamente esta es una topología muy costosa, ¿ya? Que es la topología jerárquica, el modelo jerárquico, que viene a ser una topología así tipo árbol, ¿sí ven? Entonces, tenemos aquí un nodo centralizado que viene a ser el switch core, que se conecta a los nodos de distribución, ¿sí? Y que se pueden conectar después a unos nodos de acceso. Y aquí ya se conectarán los PCs en topología específica de estrella. ¿Saben? Entonces, si lo miramos de esa manera, sería como una estrella extendida, pero si lo miramos con base en la funcionalidad de cada nodo, sería una estructura de árbol de tipo jerárquica. ¿Saben? Entonces, todo depende del punto de vista. Entonces, no es posible ahora hablar de una topología exacta, precisa, no. Estas redes todas usan topología en estrella. No puedes manejarlo de esa manera. ¿Ya? Esas clasificaciones así son ya más sobre todo para la parte de generalización de qué tipo de redes hay en qué bloques, en qué segmentos. Ahora lo que se consigue son esas redes mixtas. Entonces tienes una red jerárquica aquí enmallada con conexiones de múltiples nodos hacia múltiples nodos, así como esta de aquí. Y ya en cada nodo de acceso de los últimos nodos del árbol, ¿cierto? Ya tienes una topología en estrella, como tal. ¿Vale? Esa es la estructura como se maneja ahora. Hay una estructura que usan mucho también, bueno, que usan algunas empresas, sobre todo por cuestiones de presupuestos, que no se debe utilizar, que es la conexión en cascada. ¿Ya? La conexión en cascada es así como está, por ejemplo, algo parecido a esto. Tienes este nodo aquí, tienes este acá, este acá, este acá, van uno en cascada con respecto al otro. Entonces, aquí tienes PCs, aquí tienes PCs, aquí tienes PCs y este es el que te saca internet. ¿Ya? Entonces, el canal de aquí, que va de este switch a este switch, todos los computadores que estén conectados aquí se tienen que pelear con los computadores que están conectados acá también, porque esa es la única forma de llegar a tu internet. ¿Okay? Entonces, son formas de conexión. Algunas son muy buenas, otras pues tienen que ser diseñadas de la manera correcta. Y todo dependerá, señores, del presupuesto con el que cuente la organización. Eso es algo que deben tener claro ahí porque si no tienen el dinero para montar una red jerárquica en alta disponibilidad, pues lo siento, pero no lo van a usar. Ahora, también hay que tener claro de ¿se necesita o no se necesita esa red jerárquica? Esa red en alta disponibilidad. No, lo que pasa es que nosotros somos una empresa que trabaja 8 por 5, o sea, quiere decir 5 días a la semana, 8 horas por día. Y después de que salimos de aquí, la empresa se cierra y ya no se necesita el internet ahí, ni la conexión, ni nada por el estilo. Entonces, ¿tú para qué vas a conectar alta disponibilidad? No, y si la red se cae, pues si se cae el internet no importa, seguimos trabajando. Bueno, tú no necesitas gastar, invertir dinero en alta disponibilidad ni nada por el estilo. No, es que la americana tiene su SINU y tiene su EVA. ¿Ya? Y resulta que si se cae el EVA, entonces el americano no puede dar clases. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que si no tenemos EVA no podemos dar clases? ¿Ustedes qué creen? No. No se puede. Falso. No, que no es cierto, sí se puede. Ahora sí, no es cierto, ¿verdad? Claro, porque no lo usamos, pero es una herramienta adicional, no es el funcionamiento central del sistema. Ahora, si se le cae el sistema a un banco, ¿qué creen ustedes? ¿Será que ahí sí es necesario? Ahí sí no pueden funcionar. Exacto, ¿verdad? Ellos
sí se tienen que preocupar por invertir en esa alta disponibilidad y en buscar una topología robusta para su sistema, ¿ya? Que los mantenga arriba siempre. Es más, ellos tienen que pensar en también algo llamado planes de contingencia. Los planes de contingencia son planes de recuperación de desastres. ¿Qué pasaría si cae un terremoto y se destruye la sede central del banco? ¿Ya? Ah, bueno, no, tenemos una sede alterna por acá que tiene todo copiado, todo duplicado. Ah, listo, ya tienes tu plan de contingencia. Y está separado más de 100 kilómetros del nodo central. Ah, listo, está siguiendo los estándares de alta calidad. Ya, porque ya hay recomendaciones de cómo hacerlo bien. Entonces no vamos a encontrar normalmente una sola topología, a menos que sea una red muy pequeña. Normalmente las redes que son grandes pues tienen topologías extendidas de estrella o topologías jerarquizadas, ¿verdad? Incluso con algunas conectadas en una semi-malla. ¿Ya? La malla es esto, cuando los nodos todos se conectan con nodos. Normalmente esto se hace con equipos de interconexión. Las conexiones en malla son más comunes en redes Wi-Fi que no tienen una infraestructura centralizada a través de un router Wi-Fi o un switch. ¿Okay? Entonces estas son las diferentes topologías. Las tres más comunes, las más conocidas son la de bus, la de árbol, perdón, la de estrella y la de anillo. Pero no son las únicas que existen. Y obviamente pues tú puedes comenzar a mezclarlas como tú consideres que te parece mejor. La otra clasificación es basada en los medios de conexión. Cuando hablamos, señores, de lo que son los medios de conexión, estamos hablando de el tipo de conexión física que utilizas para unirte a la red, para conectarte a la red, valga la redundancia. Estos medios pueden ser medios guiados o pueden ser medios no guiados. Cuando se habla de medios guiados es que la señal es guiada por un canal específico y hace referencia a lo que se conoce como los medios cableados. ¿Listo? También se les conoce como los wired, ¿sí? W-I-R-E-D. Los medios que van a través de un cable. Y encontramos diferentes tipos de cable, como vamos a ver más adelante. Cableado coaxial, cableado, no digan, bueno, tengo que corregir eso, no digamos UTP, sino de par trenzado. Y tenemos fibra óptica. ¿Listo? Son los tres tipos de cables más comunes, o bueno, los que existen en la actualidad. El cable coaxial ya para redes de datos, redes de computadoras, ha sido desplazado, ya eso no se utiliza. Se utiliza cableado de par trenzado, llamado así porque los hilos de cobre que transportan la energía están trenzados internamente. O enlaces en fibra óptica. Las comunicaciones a través de cables en cobre utilizan señales eléctricas para transmitir la información. Las señales o los cables basados en fibra óptica utilizan fotones de luz o señales lumínicas para transmitir la información. Pequeño problema con los cables que utilizan cobre, que utilizan transmisiones eléctricas. Se pueden ver afectados por interferencias externas, por campos electromagnéticos muy fuertes, pueden llegar a afectar ese cable. Y por eso existen cableados que vienen con una protección contra interferencias externas. Se le dice una pantalla o una malla de protección, una malla metálica. ¿Sí? Si alguna vez han visto el cableado coaxial y lo han manoseado, lo han desarmado, se van a dar cuenta que el cableado coaxial tiene un alambre de cobre en toda la mitad, tiene un material tipo pasta, un dieléctrico, que se encarga de hacer un aislante, y alrededor de ese material de pasta, de plástico, tiene una malla metálica. A ese tipo de mallas a la que yo me refiero. Esa malla protege contra interferencias electromagnéticas externas, arma lo que se conoce como una jaula de Faraday y encierra la señal para que no salga del cable por donde está pasando e incluso no venga señales externas a afectar esos cables. ¿Ya ven? Entonces,
Ustedes han visto en las películas que a veces ponen, se encierran en una reja, ¿cierto? Le conectan cables eléctricos y hacen pasar corriente eléctrica por ahí. Y eso esa zona queda completamente aislada de señales electromagnéticas externas. No pueden entrar ahí si el campo es lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Incluso en forense, allá en la empresa, tenemos varias bolsitas que se le llama bolsas de Faraday, que aíslan de señales electromagnéticas externas a dispositivos móviles, celulares. Y cuando se va a hacer una investigación forense y se va a trabajar con un dispositivo móvil, se toma el dispositivo móvil y se mete dentro de esa bolsa, de tal manera que no sea posible para un atacante desde afuera conectarse con ese celular y borrarle la información, por ejemplo. ¿No? Porque el celular queda completamente aislado. No le entran llamadas ni nada por el estilo. Bueno, esa malla que utilizan en algunos de estos cables se utilizan precisamente para evitar esa interferencia electromagnética externa. Interferencia electromagnética que no sufre la fibra óptica. La fibra óptica, como usa luz y la luz no se ve afectada por los campos electromagnéticos, pues ella puede transmitirse en zonas de alto, digamos que de alta, con campos electromagnéticos muy fuertes. ¿Ya? Los otros medios son los medios no guiados. En este caso estamos hablando de los medios wireless. ¿Ya? Es como sin cable. Entonces, estos medios no guiados son los que utilizan señales que van por el espacio y que no van contenidas dentro de un cableado. Hablamos de lo que son ondas de radio, infrarrojos, microondas y rayos láser, por ejemplo. Se transmiten a través del aire, ya sea que van dirigidas en un sentido específico, o sea, tienen una dirección en línea recta, por ejemplo, el rayo láser, o que se transmiten en múltiples direcciones, ¿sí? en el espacio. Encontramos las ondas de radio, por ejemplo, que son las que se utilizan en las radiotransmisiones. Las ondas de radio son las que se utilizan en la televisión y las que se utilizan en la radio convencional. ¿Ya? De ahí viene el nombre de radio. Pero en realidad la televisión también usa ondas de radio. Las ondas de radio son omnidireccionales, quiere decir que se pueden enviar en múltiples direcciones, aunque esto depende de la antena. Las ondas de radio son de alta longitud de onda, así que son capaces de atravesar paredes fácilmente. Los infrarrojos, ya estamos hablando de luz directa, de un haz infrarrojo que normalmente tiene una dirección específica y que no es capaz de atravesar objetos sólidos. Los celulares de antes de que apareciera y se masificara el uso de Bluetooth, por ejemplo, utilizaban infrarrojos para transmitir la información. Si ustedes tenían dos celulares con infrarrojos, ustedes tenían que alinearlos, ¿cierto? Para que de una señal a la otra pasara el rayo infrarrojo. Y a diferencia de como ponen en las películas, señores, ese rayo no se ve. ¿Listo? No se ve como tal. Y le puedes pasar todo el spray que quieras que no lo vas a ver, porque el ojo humano no es capaz de captar ese espectro lumínico como tal, ¿ya? Porque está por fuera del espacio visible por el ojo humano. Entonces olvídense de eso de que le echan espuma y cosas, spray, humo y con eso se ve la luz. A menos que sea un rayo láser, pero normalmente lo que se utiliza por ahí son rayos infrarrojos, ¿ya? Porque el rayo láser puede hacer daño. Las microondas son o pertenecen al espacio electromagnético que va después de las ondas de radio y que hace parte de ondas de alta frecuencia, ¿sí? Y baja longitud de onda. Por eso se les llama microondas. Normalmente son pequeños y se les dificulta un poco atravesar objetos sólidos. Ese es el que más se utiliza aquí, es el que utiliza la tecnología Wi-Fi y la tecnología Bluetooth. Utilizan transmisiones en microondas en los 2.4 GHz y los 5 GHz. Pueden ser omnidireccionales o directivos dependiendo de la antena. Hay antenas que se configuran para que manden la información en una sola dirección o en un rango muy reducido.
La telefonía celular también trabaja con, la telefonía celular usa ondas de radio. Los rayos láser, que ya simplemente es usar un rayo láser para transmitir datos, sería como la fibra óptica, fotones de luz, pero la diferencia del rayo láser es que el rayo láser no va contenido dentro de un cableado, sino simplemente va en dirección de línea recta hacia el otro extremo. Detalles particulares que toca tener en cuenta cuando se trabaja con rayos láser para transmitir, hay que alinear muy bien las antenas, ¿sí? Para que el rayo incida de manera directa sobre el sensor que está captando la información que va viajando en el rayo láser. ¿Sí? Entonces son estos detallitos que hay que tener en cuenta aquí en estas configuraciones. A veces estos equipos tienen unos software que controlan unos servomotores que alinean las antenas ellos mismos, porque alinearlas por un ser humano sale a veces un poquito más complicado. Cosa que no toca hacer, que pues se puede hacer manualmente con las microondas, por ejemplo, cuando son directivas, porque normalmente ya se difunden un poco en el espacio. Entonces tú puedes alinear las antenas lo mejor posible, lo puedes hacer a mano, si quieres. Nosotros allá en la universidad, cuando montamos las antenas de Wi-Fi para conectar una sede con otra, establecíamos una conexión entre la sede principal de la universidad y una sede que estaba lejos, como a 4 o 5 cuadras, que es la sede de posgrados, que está detrás de la sede Prado de la Americana. Tuvimos que irlos alineando. Entonces, con el software de las antenas como tal, o de los equipos de radio, medíamos algo llamado la ganancia, ¿ya? La ganancia de la señal, que es como la potencia que tiene, y si la potencia era adecuada, las antenas estaban bien alineadas, ¿ya? Entonces, pero imagínense hacerlo sin antena, sin ese software. Sin ese software te toca ir al ojo y comienzas a correr un software de un comando de sistema operativo, que es un PIN, por ejemplo, que es un comando pequeño que tú utilizas para mandar mensajes de un lado a otro. Y si tú ves que los tiempos de respuesta son muy altos, tú comienzas a alinear. Y cuando ves que los tiempos de respuesta comienzan a bajar, listo, ahí vas alineando. Ya volvió a subir de nuevo, listo, devuélvelo porque ya estamos llegando al punto correcto. ¿Ya? Entonces son ya dependiendo del tipo de sistema que tengas. Lo mejor es que sea un software que se encargue de alinear las antenas y eso va a quedar perfectamente alineadas. ¿Sí? Entonces, señores, estos son los diferentes tipos de clasificaciones que íbamos a ver acá en en la clase del día de hoy. Bueno, señores, con eso terminamos el tema del día de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase para hablar de lo que son los modelos de comunicaciones en red.